Esto se ha evidenciado, lo he podido evidenciar en lo personal en muchos eventos en los que he podido participar sobre donde se han tratado estos temas. Muchas personas indican y sustentan que el procedimiento para la aplicación de las medidas de protección del Código de la Niñez a través de las juntas, el procedimiento que se debe utilizar es el procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos. Otras personas indican y sustentan que el proceso que se debe de llevar en las juntas cantonales para la emisión de medidas es el proceso que está establecido en el Código de la Niñez. Entonces, parecería que todo está claro. Las dos vertientes tienen sus fundamentos y fundamentos sólidos. Alguien puede decir, con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, se deroga toda, expresamente se derogan algunos procesos que estaban contenidos y dispersos en la ley. Y los que no se los deroga expresamente, se entendería que hay una derogación tácita. Otras personas podrían decir, a ver, el Código de la Niñez prevé un procedimiento establecido para las medidas y se llama procedimiento administrativo, que separa al procedimiento judicial, que sería el procedimiento de los juzgados, y lo separa y le da un procedimiento especial administrativo a las juntas cantonales para poder emitir, llevar un caso y poder emitir una medida. Y no tiene nada que ver la vigencia del COGEP, del Código Orgánico General de Procesos. Tanto es así que si se revisan las disposiciones derogatorias, transitorias, reformatorias, el procedimiento administrativo de protección de derechos no está tocado, para nada está tocado. No está derogado ni está modificado, sustituido, no está tocado. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Ya vamos nosotros a sacar nuestra propia conclusión, vamos a hacer una revisión de los dos procesos, del que está establecido en el Código Orgánico General de Procesos y también del Código de la Niñez. Vamos a hacer una revisión de los dos, vamos a ver los elementos que han tratado un poco de aportar a esta duda. Uno de ellos es una sentencia con fuerza de ley de la Corte Nacional que se pronunció sobre un tema similar, que era el tema de las adopciones. La Corte Nacional para el tema de las adopciones emitió una resolución, ¿no? La Corte tiene la capacidad de que cuando existen dudas u oscuridad en las normas, en la interpretación de normas, puede emitir sentencias que sirvan para aclarar y que tienen fuerza de ley, tienen efecto general. Y sobre el tema de las adopciones, la Corte emitió una sentencia, porque para el tema de las adopciones igual había esa discusión. En algunos juzgados el tema de la adopción la llevaban con el procedimiento sumario, en otros juzgados lo llevaban con el procedimiento voluntario y en otros juzgados lo llevaban con el procedimiento que está en el Código de la Niñez, que es un procedimiento especial. Entonces era similar, sino que el tema generó tanto problema, tanta polémica, tantas dudas, que la Corte en ese tema de las adopciones se pronunció. Sobre el tema de las medidas no se ha pronunciado puntualmente. Lo tocó nada más haciendo un análisis. Y todo esto se genera a través del COGEP en el artículo pertinente. Cuando habla del procedimiento sumario, dice, se llevarán por procedimiento sumario todo lo que tenga que ver con lo de alimentos y todo lo que tenga que ver con la materia. Entonces se entendería que por el procedimiento sumario se va a llevar alimentos y todo lo que tenga que ver con la materia de niñez y adolescencia, incluido el tema de las medidas de protección para los juzgados, ¿no? Para los juzgados de familia. Y se ha interpretado que aquí también cabría la Junta. Ahora, la Junta tiene un procedimiento administrativo, porque la Junta no es un órgano jurisdiccional, no imparte justicia. Entonces, mal podría aplicar un procedimiento judicial. No es la primera vez que se dan estos problemas. Se van a seguir dando
se van a seguir dando en muchos ámbitos del tema de dudas y de aplicación de los procesos. Entonces vamos a revisar todos esos elementos y vamos a tratar de sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Vamos a compartir, me esperan un momento para compartir aquí en la pantalla y comenzar a revisar. A ver, listo. Ahí nosotros estamos viendo, por ejemplo, una absolución de consultas de la Corte Nacional. Normalmente la Corte recibe muchos pedidos de consulta, ¿no? Porque dentro de sus facultades está hacerlo. Jueces y juezas consultan de manera continua sobre situaciones. En algunas, la Corte simplemente se pronuncia diciendo, aquí no hay nada que aclarar porque todo está claro y es así. Por eso son criterios de consulta no vinculantes, porque dice, aquí no hay necesidad de que como Corte emitamos una sentencia con fuerza de ley para aclarar esto, porque está claro y absuelve de esa manera, bajo esos criterios, esas consultas, ¿no? Una de estos criterios no vinculantes de absolución de consultas trató sobre el tema de las medidas de protección. Miren, trámite de las medidas de protección. ¿Qué es lo que le consultaban? El trámite de las medidas de protección sería sumario, coger, o por las reglas no derogadas sobre el tema del Código de Procedimiento Civil, la adopción sería un trámite sumario o voluntario. O sea, aquí le preguntan dos cosas. Le preguntan sobre el tema de las medidas y también le preguntan sobre el tema de la adopción. Dos cosas. Entonces aquí en respuesta la Corte Nacional hace referencia a la normativa, lo que ya hemos revisado nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que dice sobre el Código Orgánico General de Procesos? Regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucionalidad, la constitucional, la electoral y la penal. Y comienza a tocar el tema, ¿no? Artículo 215, Código de la Niñez, medidas de protección. Y comienza a hacer un análisis. El COGEP establece unas excepciones para no regular procesos. Uno de esos es la constitucional, que tiene su ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, la electoral igual y la penal. Por lo que con sujeción a esta disposición legal claramente se puede determinar que los procedimientos en otras materias deben sujetarse a lo determinado en el COGEP. Por lo tanto, no puede sustanciarse ningún asunto con un procedimiento distinto al previsto en el Código Orgánico General de Procesos. En tal virtud es importante señalar que las medidas de protección pueden ser administrativas o judiciales, ¿no? Todo lo que ya hemos revisado. Las medidas de protección administrativa son aquellas que se encuentran enumeradas en el 217, eso ya hemos revisado también. En tanto que las medidas de protección judiciales corresponden a acogimientos familiares, institucionales, adopción. Indica aquí la Corte que las medidas judiciales de protección solo pueden ser ordenadas por los jueces y las administrativas indistintamente por los jueces y por las juntas. Mientras que las entidades de atención solo pueden ordenar medidas administrativas en los casos expresamente previstos en el CONA. Esto también es importante, ya lo vamos a revisar. Hay momentos en los cuales las entidades de atención también pueden emitir ciertas medidas de protección. Eso no pudimos revisar ayer por cuestión de tiempo, pero hoy los podemos revisar. Aquí también lo menciona la Corte Nacional. Habíamos visto que las entidades de atención no pertenecen al nivel del sistema de entidades, de organismos de
restitución, de protección, de exigibilidad, sino son las entidades de atención, son organismos ya de ejecución. Y también podrían emitir cierta clase de medidas de protección en ciertos casos. Ya vamos a revisar eso también. Aquí lo dice la Corte también. Habla sobre el trámite para las medidas de protección administrativas establecido en el artículo 237 del CONA. Entonces, si nosotros revisamos el artículo 237, miren que aquí lo menciona la Corte. El trámite para las medidas de protección administrativa está establecido en el artículo 237 del Código de la Niñez. Veamos qué dice el artículo 237 del Código de la Niñez. Ustedes van a ver en el Código de la Niñez, en el artículo 237, que habla de el procedimiento administrativo de protección de derechos. Puede iniciarse de oficio, mediante denuncia verbal o escrita, que señala y que, bueno, ahí dice qué requisitos debe tener la demanda. Y habla de la audiencia en el 238 ante la Junta. Habla de la resolución y de la impugnación. Eso ya lo vamos a ver en unas diapositivas. Es decir, aquí la Corte Nacional está reconociendo que existe un trámite administrativo, que no es el judicial. El judicial lo tiene el Código Orgánico General de Procesos, dice aquí la Corte Nacional, en esta solución de consultas. Pero como las juntas no son jurisdiccionales y como las juntas dictan medidas de protección en el ámbito administrativo, lo que dice la Corte Nacional es que eso está en el artículo 237 para adelante. Ahí está el trámite. Y para las medidas que conoce un juez o jueza de familia, las medidas de protección, esas medidas es trámite sumario. Eso es lo que dice aquí la Corte. Puesto que mediante la ley reformatoria cuarta al COGED se ha sustituido el artículo 267 del CONA, que se refería al procedimiento de las acciones judiciales de protección, que reemplaza la palabra sumarísimo por sumario. Veamos. El artículo 267 del Código de la Niñez, 267, ustedes lo pueden revisar. El artículo 267 establece la acción judicial de protección, que es otra cosa. Esta acción judicial de protección es para poder obtener requerimientos judiciales de protección para derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia. Nada más. Y se la tiene que pedir, dice, al juez o a la jueza, ¿no? Es decir, aquí la Corte Nacional como que confunde un poco el tema de las medidas de protección con este trámite que está establecido en el Código de la Niñez, artículo 264, que es un trámite que se llama acción judicial de protección, que es para derechos colectivos y difusos, para la protección de derechos colectivos y difusos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y el artículo 266 del Código de la Niñez establece que el conocimiento y resolución de esta acción judicial establecida en el 264 en adelante, los competentes son los jueces y juezas de familia, ¿no? De la jurisdicción donde se ha pronunciado la violación de derechos. Aquí no entra la Junta a emitir medidas. Pero la Junta entra como legitimado. Si nosotros vemos en el artículo 265, encontramos la legitimación activa para esta acción judicial de protección. Y vemos que las juntas de protección de derechos son legitimados, según el artículo 265 del Código de la Niñez, para poder presentar este requerimiento de medidas de protección para proteger derechos colectivos o difusos, ¿no? No de un solo niño con nombre y apellido, no de Juanito Pérez, por ejemplo, sino de los niños de la escuela tal, los niños del barrio tal. Cuando son temas así, para poder alcanzar la protección a través de medidas, tiene que hacérselo ante el juez especializado de niñez, de familia sería en este caso, que es el órgano competente, no las juntas, y como legitimados puede estar las juntas, la Defensoría del Pueblo, y
cualquier persona que tenga interés en ello. Dice también que para esta acción se requerirá el patrocinio de abogado, ¿no? Artículo 265. Entonces aquí vemos que hay como un trámite que se hace ante el juez para el tema de derechos difusos y colectivos. Eh, no es muy común, no es muy común, pero está ahí. La Corte Nacional en esta solución de consultas dice que el artículo 237 del Código de la Niñez está el trámite administrativo para que las juntas lo apliquen y las medidas que dictan los jueces está a partir del 264. Pero vemos que el 264 solamente se circunscribe a derechos colectivos y difusos. Ahora, ahí sí, el artículo 267 decía, del Código de la Niñez, decía, este proceso judicial de protección de derechos difusos se lo tramita bajo un trámite sumarísimo, decía. Viene el COGEP y en una disposición sustitutiva dice, póngase donde dice sumarísimo, sumario. Entonces se entiende que es el procedimiento sumario de fondo, un procedimiento de fondo de conocimiento, donde se van a presentar pruebas y una audiencia única sumaria para poder establecer la emisión de esta protección de derechos difusos y colectivos. Pero ¿qué pasa en los casos en los cuales los jueces tienen que dictar boletas de auxilio, por ejemplo? Un juez debería recibir una demanda, mandar a citar, esperar que esté la citación, convocar luego de citado en 20 días, hacer la audiencia única y ahí pronunciarse para emitir una boleta de auxilio. Porque si nos dice la Corte Nacional el trámite para las medidas es sumario, el juez o la jueza tendría que esperar, terminar todo un proceso sumario, analizar pruebas, porque en un proceso sumario de fondo se analiza pruebas y resolver. Y en un proceso de fondo se resuelve sobre el fondo de la causa. Entonces vemos que este pronunciamiento va contrario a todos los conceptos doctrinarios y legales que hemos venido revisando sobre el tema de medidas. Las medidas no son de fondo, son cautelares. Pero miren, aquí comienzan ya a generarse las dudas, ¿no? Entonces nosotros en la práctica vemos que cuando uno va a presentar ante un juzgado un pedido de boleta de auxilio, que es una medida de protección, lo van a ingresar como procedimiento sumario. El sistema no va a acoger otro procedimiento que no sea el procedimiento sumario. Entonces, se va a llevar un procedimiento sumario. Entonces, nosotros ya lo tenemos así, se lo ha venido trabajando así durante todo este tiempo. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, a un abogado o algún estudioso del derecho de otro país y yo le digo, las medidas de protección que son cautelares, ¿es viable que se las lleve a través de un proceso de fondo? Me va a decir, no, es una locura, es contrario a la naturaleza de las medidas tienen que ser cautelares. Miren, por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantías para el tema de medidas cautelares constitucionales. No prevé ningún trámite por la informalidad, por la rapidez que se necesita. Me piden la boleta de auxilio, verosimilitud, revisión de todo, tenga la boleta o la niego, pero no hago un proceso de fondo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en el Ecuador. Sigamos revisando. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que dice esta solución de consultas? Porque no solamente estamos aquí para decirles, miren, esto es lo que tienen que hacer. Estamos aquí para debatir temas, para analizar temas. Entonces, miren lo que dice aquí la Corte en conclusión. Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios y empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores. Bueno, narra lo que son las naturalezas de las medidas. Que pueden ser modificadas, revocadas, eso ya lo sabemos, artículo 219. Aquí dice, cuando se trate de la remisión por apelación de la resolución administrativa, se procederá de acuerdo al título cuarto, capítulo 3, libro tercero del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Es decir, cuando una junta se pronuncie y se apele esa resolución, y esa resolución apelada tiene que ir a ser revisada por un juez, se aplicará el procedimiento que está en el Código de la Niñez, no en el COGED, miren, para las apelaciones. Entonces, si hay una junta que ha emitido una medida y yo la apelo, se entendería que esa junta va a remitir a un juez de familia
esa apelación y se entendería que el juez de familia debe de llevar, según lo que aquí dice la Corte Nacional, debe llevar esa apelación conforme a lo que está en el Código de la Niñez, que ya vamos a revisar. Pero pasa eso en la práctica. Yo he visto, por ejemplo, casos en los cuales han apelado a una decisión de una junta, llega y esa apelación la tramitan por procedimiento sumario. Entonces, porque ni siquiera en el sistema judicial SADYE existe esta opción. Trámite solo en los que están en el COGEP, nada más. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, bueno, eso ya lo sabemos, lo dice ahí, y dice, en cuanto a la segunda parte de la consulta, que era lo de las adopciones, dice, la Corte va a resolver, dice, tiene varias consultas y se va a pronunciar en otra oportunidad. El Pleno lo va a hacer. Pero sobre el tema de las medidas, como que no dice mucho, no dice mucho. En la conclusión, dice, la remisión que hagan las juntas seguirá el trámite de procedimiento sumario, dice también. La remisión que hagan las juntas cantonales de derechos por custodia emergente, se seguirá el trámite de procedimiento sumario. O sea, si una junta da una medida de custodia emergente y tiene que remitir al juez, como dice ahí la medida, la dará provisional y se le hará conocer al juez. El juez va a tener que coger esa medida y llevar un procedimiento sumario de fondo, de conocimiento. Cuando son las apelaciones va a tener que llevar el trámite que está en el Código de la Niñez, ¿no? Todo un remiendo, ¿no? Toda una locura. Entonces, no está claro. Sinceramente no está claro. Lo que vamos a hacer es revisar todo y luego ver qué nos toca, ¿no? Porque alguien me decía alguna vez en alguna una clase, me decía, una vez presenté una medida y me la dieron, otra vez me dijeron que teníamos que esperar, como es un procedimiento sumario, citar a la parte accionada, ir a la audiencia y van a ver si me dan las medidas. Entonces, todavía no hay un consenso en esto. Listo, vamos a dejar de compartir. No sé si hasta ahí, no sé si tengan algo que quieran mencionar sobre eso, lo que hemos revisado. O seguimos revisando para ver si se nos viene alguna duda. A ver, entonces vamos a revisar lo que les decía, unas diapositivas sobre todo esto y al final vamos a revisar la sentencia esta de la Corte Nacional, es otra que nos da luces sobre un tema parecido, ¿no? A ver, voy a compartir diapositivas, espera un minuto. Listo. A ver, vamos a compartir. Miren, tenemos nosotros aquí la resolución 03 del 2019 de la Corte Nacional de Justicia. Esta resolución fue emitida para el tema de las adopciones, dado a los problemas que se habían suscitado, lo que les había indicado al principio. ¿Qué es lo que dice en esta resolución la Corte? La Corte dice, habla sobre el procedimiento sumario. Dice, se considera lo previsto en el artículo 332, numeral 3 de este código que en su parte pertinente dispone. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Es decir, la Corte dice, esta disposición del Código Orgánico General de Procesos establece que los temas de alimentos y todo lo que tiene que ver
con la ley de la materia, es decir, todo lo que tenga que ver con el Código de la Niñez y Adolescencia y sus incidentes debe de llevarse por el procedimiento sumario. Eso es lo primero que dice la Corte en esta sentencia. Ahora, acá hace otro análisis. Sigan ese artículo, háganle una lectura y lo analizamos, porque aquí viene una parte interesante. Listo. Me imagino que algo le ojearon al artículo, ¿no? Entonces, miren lo que dice esta resolución, esta parte de la resolución. Si bien esta norma, o sea, refiriéndose al Código Orgánico General de Procesos, si bien esta norma refiere en forma genérica todos los asuntos previstos en la ley de la materia, que para el caso es el Código de la Niñez y Adolescencia, esta interpretación es simplista. Miren lo que dice la Corte Nacional. Es decir que por el procedimiento sumario se va a llevar alimentos y todo lo que hay en el Código de la Niñez es algo simplista, es un análisis simplista, una interpretación simplista, dice la Corte, ya que no analiza que existen ciertos procedimientos en ese código que no se adaptan ni son compatibles con el proceso sumario, como en el caso de las medidas de protección urgente. Miren, aquí ya menciona las medidas de protección. Entonces la Corte dice, ese artículo del COGED que dice sumario, alimentos y todo lo que tiene que ver con Código de la Niñez, interpretación simplista, no analiza ciertos procedimientos que están en el Código de la Niñez que no se adaptan ni son compatibles con el sumario, que es un procedimiento de fondo. Y toma el caso aquí, medidas de protección urgente, no se adaptan ni son compatibles con el procedimiento sumario. La recuperación de niños, niñas y adolescentes no son compatibles con el procedimiento sumario. Son procesos cautelares de protección que no pueden esperar un proceso sumario de fondo para poder obtener recién ahí una respuesta judicial. Y dice la Corte en esta sentencia, en esta resolución, dice que tienen sus procedimientos específicos. Esto en cuanto al tema de las adopciones y finalmente la Corte decide en esta sentencia, en esta resolución, perdón, 03 de 2019, decide y pone en claro que el tema de las adopciones no se lo va a hacer ni por sumario ni por voluntario, sino que se lo va a tramitar conforme al procedimiento que esté establecido en el Código de la Niñez, que no fue derogado, que no fue sustituido, que no fue reformado por el, ni expresa ni tácitamente por el COGEP. Sobre el tema de medidas de protección, no se ha mencionado puntualmente, pero aquí lo pone ya, en el análisis lo pone como en esos grupos de situaciones en las cuales están contempladas en el código que jamás podrían ser compatibles con un procedimiento de fondo. Pero no se ha pronunciado expresamente, como sí lo hizo con el tema de adopción. Entonces, nos deja la pauta también para poder analizar y decir, ¿es el procedimiento administrativo de protección de derechos que está en el Código de la Niñez, que no fue derogado, que no fue sustituido, que no fue modificado ni expresa ni tácitamente? Al contrario, ya hay otros casos en los cuales la Corte ha reconocido que hay procesos que están fuera del COGED que deben ser aplicados, dada su naturaleza. Entonces, revisemos cuál es ese proceso administrativo, que es el que debería ser y debería aplicarse para el tema de las medidas en las juntas. En los juzgados va a ser sumario, pero en vista de todo lo que está sucediendo, lo que se da es una práctica de que los jueces y las juezas de familia están dando las medidas con la calificación. Al momento que califican, están otorgando las medidas. Un poco para subsanar
este peligro de mora, este peligro de daño que se daría al esperar una decisión de un proceso sumario. Entonces, por ejemplo, los procedimientos sumarios, el artículo 142 establece del COGED cuáles son los requisitos. Esos requisitos son incompatibles para un pedido de medidas de protección, porque a veces ni siquiera, para pedir una medida de protección, ni siquiera sé contra quién la tengo que presentar. No sé el nombre, no sé el apellido del agresor, no sé dónde vive el agresor, pero necesito una boleta de auxilio, necesito una orden de salida, necesito una medida. Y en cambio, la formalidad de un proceso sumario exige hasta para presentar la demanda requisitos. Entonces, por ejemplo, si en una medida de protección no se presentan todos los documentos por la urgencia, podría subsanarse eso, otorgarse la medida y esperar luego documentación. Pero en cambio un proceso sumario no va a esperar eso. Ni siquiera va a ser admitida esa demanda, le va a mandar a completar. Entonces se va a perder el tiempo y se está atentando contra el peligro de mora, contra el peligro de daño. Veamos entonces, sigamos analizando. El procedimiento que se aplica para el administrativo, para las juntas, es el que está establecido en el artículo 235. Yo he revisado y de verdad que le he dedicado tiempo. He estado hasta con el COGED, he estado con el Código de la Niñez, he marcado con pluma, con lápiz, con marcador, con todo. Y no encuentro en ningún momento que el COGED derogue esto. No lo ha derogado. Entonces, otros sí. Otras partes del Código de la Niñez sí han sido derogadas, sí han sido modificadas, sustituidas. Este procedimiento está intacto y la corte, ustedes vieron en esa exclusión de consultas, indicó, ¿no? Sobre este tema. Ahora, ¿qué es lo que dice el procedimiento administrativo de protección de derechos? Dice, ¿se aplicará para qué asuntos? Para la aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una amenaza o violación de derechos individuales o colectivos de uno o más niños, niñas o adolescentes. Para el conocimiento de sanciones de las infracciones sancionadas con amonestación en el Código de la Niñez, para el conocimiento y sanción de irregularidades cometidas por las entidades de atención, y le compete a los órganos que registraron y autorizaron a la entidad infractora. Estoy leyendo textualmente lo que dice el 235. El conocimiento y resolución de los asuntos señalados en los literales A y B corresponde a la Junta de Protección de Derechos, es decir, las medidas de protección, aplicación de las medidas de protección y conocimiento de sanciones de amonestación, ¿no? Y aquí lo dice el 235. Esto es para los asuntos que le correspondan a la Junta de Protección de Derechos, ¿no? El A y el B. El C, la sanción a las entidades de atención le compete a los organismos que lo registraron, que sería el MIES, ¿verdad? El MIES puede cerrar, quitarle, revocarle el permiso. Pero el A y el B, conocer sanciones e infracciones sancionadas con amonestación y aplicación de medidas de protección, las juntas, con este procedimiento, ¿no? 235 es el artículo. Entonces, el procedimiento administrativo. Este procedimiento jamás lo podrían aplicar, porque si en algún momento en alguna conferencia estábamos analizando esto y alguien dijo, entonces los juzgados no deberían aplicar el procedimiento sumario del COGED, sino aplicar este procedimiento que está en el código. Imposible, porque este es un procedimiento administrativo, ¿no? Que no puede ser aplicado por un órgano jurisdiccional. Miren, el artículo 236 nos dice quién tiene la legitimación para presentar este pedido de medidas ante las juntas. ¿Quiénes tienen la legitimación activa? Artículo 236. El mismo niño, niña, adolescente afectado puede pedir protección. Artículo 236. El niño, niña, adolescente afectado. No le pone edad, ¿no? Porque, por ejemplo, para el tema de alimentos, ya sabemos que a partir de los 15, 16 años pueden ya, 17 años pueden solitos ir. No necesariamente tiene que ir la mamá o el papá. Ellos pueden ir. Lo dice el Código de la Niñez para el tema de alimentos. Pero aquí simplemente dice niño, niña, adolescente afectado. Es decir, un niño, niña, adolescente afectado puede ir directamente a una junta a pedir medidas de protección. Entonces, esto
es importante porque yo recuerdo en algún evento donde se hablaba de esto. En Europa, por ejemplo, hay países como España o en Argentina también tienen la figura de la asistencia letrada para los niños, niñas y adolescentes. Esa figura tiene la asistencia letrada. Es decir, la ley allá prevé que cuando un niño tiene problemas donde están involucrados sus mismos representantes, el Estado le va a proporcionar una asistencia para que pueda, esa asistencia pueda hacer las veces de legitimado, ¿no? Esa figura. Entonces yo recuerdo que alguna vez me dijeron, bueno, ¿en Ecuador cómo es? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros para el tema de protección de derechos, el mismo niño puede comparecer. Lógicamente va a tener, vamos a tener que buscar de qué manera se lo asiste, por ejemplo, con Defensoría Pública. En el caso de que necesite ya una representación, nosotros tenemos en la ley el tema de las tutorías, ¿verdad? Cuando es imposible que los padres por algún problema ejerzan la representación legal, la patria potestad, la figura que entra ahí para algún pariente es la tutoría, ser tutor. Porque la patria potestad es inherente a papá y mamá. Entonces, a los familiares, según lo que dice el código, lo que le correspondería es una tutoría, ser tutores de ese niño afectado. Entonces, aquí tenemos algo nosotros muy interesante en nuestra normativa. El mismo niño puede acudir, debe ser atendido, tomado su requerimiento por la Junta y de qué manera se lo protege, ¿no? También cualquier miembro de la familia hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Pero miren, aquí limita a los miembros de la familia hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, pero al final en el numeral 5, si ven, cualquier persona. Es decir, si yo soy familia más allá del 4º grado, tampoco me pueden decir que no, porque igual no lo hago como familia en 5º grado ni en 3er grado de afinidad, lo hago como cualquier persona porque tengo interés, porque soy familia. Entonces, las redacciones, ¿no? La Defensoría del Pueblo también es legitimado para poder pedir medidas de protección a la Junta para conseguir protección para los niños, niñas y adolescentes. Las defensorías comunitarias donde hayan sido formadas, pues, ¿no? Ya vimos la figura de la Defensoría Comunitaria. Y cualquier persona o entidad que tenga interés en ello pueden comparecer a la Junta como legitimados a pedirlo. Puede iniciarse de oficio o a petición de parte mediante una denuncia verbal o escrita. El artículo 237 nos dice qué debe contener esa denuncia. Puede ser también de oficio, ¿no? El organismo ante el cual se comparece. Señores miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Durán, del Cantón Milagro, del Cantón, el que sea, ¿no? Los nombres y apellidos, edad y domicilio del denunciante y la calidad en la que comparecen. Soy tal persona, vivo en tal parte, comparezco en calidad de pariente, de tío, de sobrino, lo que sea, ¿no? O de interesado nada más. La identificación más detallada posible del niño, niña, adolescente afectado, ¿no? El niño, niña, adolescente afectado en sus derechos es José, tal, tal, tal. Nombres, apellidos, la identificación, ¿no? Las circunstancias del hecho denunciado. ¿Qué es lo que sucedió, ¿no? Con indicación del derecho afectado o de la irregularidad imputada. Bueno, esto es muy técnico, ¿no? Porque si yo le pregunto a una persona normal, así, no como nosotros que hemos leído por lo menos el código, hemos analizado estos temas, le digo, ¿qué derecho le vulneran? No sé, solo sé que le pegaron a mi sobrino y lo dejaron ahí soñado, pero yo no sé qué derecho le vulneraron, ¿verdad? Pero bueno, lo que le indican es que con la mayor detenimiento, con mayores detalles, indiquen las circunstancias del hecho, ¿no? Hay juntas cantonales de protección de derechos que en su ordenanza de conformación establece y en sus regulaciones, recuerden que ellos podían regularse, en sus reglamentos tienen hasta aprobados formatos para presentar denuncias, ¿no? Que hacen más fácil esto. O sea, llega la persona, le dice, llene este formulario, y entonces ahí le dicen, ¿qué le pasó? ¿Quién fue el agresor? ¿Dónde fue? Y está hasta un dibujito del cuerpo del niño para que marque dónde están los golpes, si es violencia física, cosas así, ¿no? Ya depende de la junta donde usted accione. Puede ser que le digan, aquí hay un formato, o puede ser que usted lleve, en el caso de nosotros los abogados, con nuestro cliente, yo redacto y presento, ¿no?
no me limitan a eso. No es como los alimentos, que están ahí los formularios y si usted no tiene el formulario, no hay, hay formatos, otros 37 de las 48 horas, ¿no?, de conocido el hecho o de recibida la denuncia, las juntas abocarán conocimiento. Tienen 48 horas para abocar conocimiento y señalar día y hora para la audiencia de contestación. Habla de una audiencia de contestación. O sea, este proceso administrativo habla de dos audiencias. La primera de contestación y la segunda es la donde ya se van a evacuar las pruebas. Pero miren, en la práctica se da algo curioso. Con todo esto que hemos hablado, que a veces puede ser confuso, si para nosotros los abogados a veces es medio complicado, imagínense esas juntas que no hay abogados, porque hay juntas que no tienen abogados, solamente tienen psicólogos, trabajadores sociales, porque no hay una prohibición o una limitación. Miembro de junta puede ser abogado o no puede ser abogado, puede ser otra profesión, con tal que acrediten tener conocimiento sobre estos temas. Pero hay juntas en las cuales están haciendo una especie de injerto o de mezcla entre el procedimiento administrativo y el procedimiento sumario. Es decir, aplican el procedimiento administrativo, pero hacen una sola audiencia. Entonces, no es ni este procedimiento que es de dos audiencias, ni tampoco es el sumario, es como una mezcla. A veces pasa eso. Entonces va a depender de la junta en la cual usted accione para poder que le digan, es una sola audiencia, dos audiencias. Imagínense la incertidumbre que da todos estos vacíos o estas aplicaciones eh, que se dan, ¿no? Por dudas que se generan. Entonces, este procedimiento lo que dice es que se citará para la audiencia y se practicará personalmente o mediante una boleta de esa citación, ¿no? Dejada en el domicilio de la persona, del accionado. Ahora, aquí dice, mediante una boleta dejada en el domicilio. Esto de aquí también contrasta con lo que se da en la práctica. La diligencia de citaciones la hacen aplicando las normas del COGEP, en persona o 3 boletas fijadas o también en el trabajo. Entonces, miren, tantas dudas que nos generan, pero bueno, tenemos que revisar la normativa, tenemos que revisar lo que tenemos e ir viendo en cada junta donde lleven el proceso cómo irlo sacando adelante. Sobre la audiencia que les decía, en la primera audiencia, el artículo 238 establece qué es lo que va a suceder en esa audiencia, cuál va a ser el procedimiento que vamos a estar sometidos en una junta en esa audiencia. Se oirán los alegatos verbales de las partes, comenzarán por el denunciante, ¿no?, concluidos los cuales se oirá reservadamente al adolescente o al niño o niña adolescente que estén en condiciones de expresar su opinión. Es decir, primero habla con intervenciones, nos habla de que reservadamente se tiene que escuchar al niño ni adolescente, eso es un derecho. Procurarán la conciliación. Si se puede remitir el caso a un centro de mediación, también es válido. Si se puede, en ese sentido, mediar, si es materia transigible. Si las partes concilian, se dispondrá una medida de protección tendiente a favorecer las relaciones entre los afectados y se determinarán mecanismos de seguimiento. En el caso contrario, si existen hechos que deben ser probados, convocarán a una audiencia, una nueva audiencia, para rendir pruebas, la que se deberá celebrar a más tardar dentro de los siguientes 5 días, ¿no? Miren el procedimiento, 2 audiencias. En la práctica a veces hacen una, a veces aplican el sumario del COGET o aplican este. El organismo sustanciador tendrá la facultad de disponer las pruebas e investigaciones que considere necesarias. Es decir, da la potestad también de que oficio pueda disponer la Junta algún pedido, algún requerimiento. En la audiencia de pruebas, en la audiencia que pasados 5 días tiene que darse, ahí es donde se presentan las pruebas, ¿no? Se utilizan los parámetros establecidos para las pruebas en el Código Orgánico General del Proceso, prueba documental, prueba testimonial, pero las juntas no pueden tomar juramento, ¿no? Imagínense. Y aquí nos hablan de pruebas, y nos hablan de pruebas. Entonces la Junta no va a poder tomar juramento porque no son jueces. Entonces lo que van a recetar es versiones, ¿no? Ahora, si el organismo sustanciador lo estima necesario por la extensión de las pruebas, puede establecer un receso de hasta 3 días hábiles. Y finalmente la resolución
de estas causas, de medidas en las juntas, tiene que hacerlo a más tardar dentro de 2 días hábiles siguientes a la finalización de la segunda audiencia, que es donde se evalúan pruebas. Los requerimientos de las acciones de protección, si son urgentes, deben cumplirse de inmediato, cumplimiento de inmediato, no puede esperarse. O en su defecto, dentro del plazo de 5 días contados desde que se notificó la resolución, la misma que puede hacerse en la misma audiencia, ¿no? Es decir, se notifica la resolución en la misma audiencia sin perjuicio de que luego se le notifique por escrito. En caso de incumplimiento de los requerimientos, la Junta de Protección o quien denunció pueden recurrir a un juez para la aplicación de las sanciones a quienes no cumplen las medidas y se observará el trámite correspondiente de acción de amparo constitucional. Dice el Código de la Niñez, ya sabemos que el amparo constitucional ya no existe. La Constitución del 2008 dio paso a otras garantías jurisdiccionales, ya no hay amparo constitucional, ya no hay acción de protección. Entonces, este artículo está ahí todavía, no ha sido modificado, pero nos habla de una acción de amparo que no está, ¿no? Pero ya sabemos que cualquier situación que tenga que ver con en los juzgados va a ser sometida al procedimiento sumario. ¿Qué pasa cuando alguien no está de acuerdo con una decisión de una junta? Y aquí sí ya vamos a hablar, sea el proceso que sea, ya sea que le apliquen el proceso sumario, ya sea que le apliquen el administrativo, ya sea que hagan una mezcla de todo y hagan una sola audiencia y emitan una resolución emitiendo medidas. Si es que quien es afectado por esas medidas no está de acuerdo, o quien pidió medidas y no se sintió satisfecho con las que le dio la Junta, porque quería más medidas u otra clase de medidas, puede presentar impugnación a esa resolución. Y nos habla de 2 formas de impugnar. La una, la de reposición. Ese recurso de reposición en la parte administrativa tampoco, ya no está vigente en la normativa. Este recurso de reposición era propio del derecho administrativo antiguo. Pero bueno, ¿cuál es la finalidad de este recurso? Que el mismo organismo que pronunció la decisión revea su decisión, ¿no? Y ya vamos a ver, porque ustedes pueden aportar mucho con todo esto que estamos analizando. Ya vamos a terminar esta diapositiva y ahí abrimos un foro un rato para luego seguir revisando otras cosas. Y habla de la apelación ante los jueces de familia. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que resolvió la Junta, apelo. Y recuerden que es el juez de familia o jueza de familia quien va a analizar. ¿Y qué puede hacer con esta apelación? Puede dejar sin efecto esas medidas el juez o puede ratificarlas o inclusive puede dictar unas medidas diferentes dada la naturaleza de las medidas, ¿no? La mutabilidad que puede cambiar, puede variar. Y este mismo artículo nos da una especie de procedimiento para el tratamiento de esa apelación ante los jueces, ¿no? Habla de que se remitirá en máximo en 48 horas al juez o la jueza de familia esa apelación con el proceso, ¿no? Abocará conocimiento el juez y convocará a una audiencia. Le da un término de 72 horas. Y ahí, para que las partes puedan ser escuchadas, y si es que existe alguna prueba que no se hubiera conocido dentro del proceso y que se necesite hacer conocer al juez, es válido, permite que ahí en esa audiencia se haga conocer. Y el juez o la jueza de familia tiene que dentro del plazo de 5 días resolver, ¿no? Y esta resolución no hay recursos, debe de ejecutarse y ninguno de esos recursos suspenderá la ejecución de las medidas de protección. Hasta ahí vamos a revisar esto para hacer algún comentario. Ahora, miren, sobre el tema de esa apelación, he visto de todo. He visto apelación en la cual el juez ha llamado a las partes, a quien pidió la medida, a quien le dieron la medida, y los dos alegan y se resuelve. He visto casos en los cuales el juez ha llamado a la junta a que vaya a defender su resolución a la audiencia. Y es la junta, el juez contra la junta. Entonces, sinceramente, no hay una claridad, no hay una,
unificación de criterios como lo exige la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Hay mucha tela que cortar sobre esto y lo que podemos hacer es hacer la revisión y el análisis crítico de todos estos elementos como buenos abogados, ¿no? Y trabajar con lo que tenemos. Por ejemplo, en el caso mío, como juez de familia, tener que dictar una boleta de apremio en un proceso sumario de fondo, luego de haber revisado todas estas disposiciones, me parece que es algo contrario a la lógica. Pero por suerte, en la práctica, lo que se ha dado, como les decía, es que con la calificación se emiten las medidas necesarias, ¿no? Y luego, ya cuando está citada la parte accionada, pide la revocatoria y en la audiencia ahí se analiza todo eso y si es de revocarla se revoca o si es de ratificarla se ratifica, ¿no? Listo, a ver, vamos con las preguntas. A ver, Barragán Lenín. Buenas noches, doctor. Siempre es un gusto saludarle y de verdad le respeto mucho. Sobre Gracias. Lo que usted acabó de mencionar, del recurso de reposición, creo que era. Ajá. En el ámbito administrativo, efectivamente, ya no es un recurso en materia administrativa, pero Ajá. sí es una potestad pública. Y al ser una potestad pública, pues puede operar en cualquier momento cuando esta es gravosa. Tiene que revisarse, no se plantea como un recurso, pero sí se puede plantear como un reclamo, como una solicitud o como un mecanismo de activación de ese tipo. Solo eso quería acotar, doctor. Sí, correcto. Por eso nosotros todavía la seguimos revisando ahí, todavía consta en el Código de la Niñez. Y es la finalidad de que la misma Junta pueda decir, vuelva a revisar lo que dijo, porque finalmente las medidas no causan efecto de cosas juzgadas. Pueden ser revocadas y la Junta en cualquier momento puede decir, es verdad, ya han pasado 2 días y vemos que la situación no era grave, fuimos más allá de lo que debimos haber ido, entonces revocamos esta medida y damos otra más leve que va a servir igual, ¿no? Por ejemplo, entonces, y ya hay otras situaciones en las cuales, ya sabiendo eso, la Junta se mantiene en su decisión, entonces ya tiene que ser revisado por un juez, ¿no? Para darle la oportunidad a las personas siempre de tener esa doble instancia. A ver, hoy teníamos hasta las 8, ¿verdad? Ayer estuvimos hasta qué horas? Así es, hoy hasta las 8. Hoy hasta las 8. Mañana viernes de 19 a 21 horas. Mañana viernes hasta Mañana nos vamos de largo, Doc. Mañana estamos hasta las 21 horas, entonces hoy hasta las 8 ya para hasta las 15, Doc, no, hasta las 15. Mañana dice viernes 19, 20, 21, con toque de queda no nos quedamos. Claro, pues ya que preso por 1,500, pues también, doctor, ¿qué pasa? Como no hay cómo pedirá salir. Permiso, no se comprometa con nadie en la casa ahí. Es que como no hay cómo salir a la calle ya claro, pues pase con nosotros, qué mejor compañía. Cerramos con broche de oro el viernes entonces. Listo. Así es, mi doctor. Y ahí seguimos doctor, revisando. Buenas noches. Yo podría hacer una pregunta, por favor. Claro, a ver, ¿quién? La abogada Toscano. Y también de ahí la abogada Rivera también, ¿no? Ya. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Vamos primero con la abogada Rivera, de ahí con la abogada Toscano. A ver. Ok, está bien. Ajá. Doctor, muchísimas gracias. Saludos cordiales a todos los que estamos en esta sala. Doctor, una pregunta. Bueno, realmente ya fue contestada, pero quiero recapitular. El recurso de apelación frente a una medida de protección dictada por una junta o por cualquier entidad administrativa, conforme a la explicación dada, puede ser apelable. Esta apelación se la presenta ante esta entidad, pero va dirigida a un juez competente de familia. ¿Es así? Claro. ¿O a quién se dirige ese recurso de apelación? A la misma junta se le presenta lo que ando. Se crashó la imagen, no sé. Sí, a ver. Se me quedó como congelada la pantalla. Ahí estamos bien, ahí se le escucha, doctor. Ya. A ver. Un segundo que se me quedó la pantalla. Le decía que si el escrito de apelación, este recurso, va dirigido, va con el encabezado, ¿hacia quién? ¿Hacia el juez de familia o dirigido a los miembros de la junta para que estos a su vez eleven
a la unidad judicial y bajo sorteo aboque conocimiento un juez competente. ¿A quién dirijo yo ese recurso de apelación? Ya, sería la misma junta. A la misma junta uno se presenta, porque inclusive le da un término. Miren, el artículo 241 del Código de la Niñez, el 241, habla sobre el tema de la apelación. Dice, debe interponerse en el término de 3 días contados desde que se dictó la resolución impugnada o se denegó la reconsideración según el caso, ¿no? Es decir, a la misma junta durante Correcto, gracias. el término de 3 días. Ahora, si ya se pasó el término de 3 días, le van a decir es extemporáneo y no va a... Una vez alguien me preguntó eso, y si me pasaron los 3 días, ya me quedé con esa resolución. No, porque puede pedir una revocatoria, porque las medidas son revocables. Según el artículo 217, creo que es del Código de la Niñez. A ver, son revocables, entonces las medidas pueden ser sustituidas, modificadas. Entonces, puede hacerse uso de eso, ¿no? Ya no apelé, no pude que alguien, entonces, vengo, pido una revocatoria, me niegan la revocatoria, ahí sí apelo, ¿no? Entonces, siempre hay solución. Doctor, Pero, y en este escrito es necesario que nosotros solicitemos la remisión hacia la unidad judicial, ante sede judicial, o claro, ahí sería tienen que ya... pedir apelo para que el juez de familia de esta jurisdicción sea quien revise y conceda lo que estoy solicitando y que me ha sido negado, ¿no? Correcto, muchas Ajá, gracias. Esa era mi duda, doctor. sí, Una buena noche con todos. Gracias. correcto. A ver, ahora sí escuchamos a la doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Ujú. Yo tengo dos preguntas, doctor. Ya. Cuando un niño es maltratado y tiene las señales de la correa, del chicle en la espalda, pero ya una semana atrás, ¿yo tengo que acudir a la Junta Cantonal o tengo que acudir a una unidad de flagrancia o tengo que acudir ante el juez competente? Claro, usted puede hacer uso de la Junta para medidas de protección, pero si ya hay hechos que constituyen más allá del maltrato, ya en lesiones, ¿verdad? Que pueden constituirse en contravenciones o en delitos, también tiene que recurrir a los organismos respectivos. Entonces, puede ser que en un caso, por ejemplo, yo vi el caso de una mamá que le golpeó tan duro a la hija que le abrió la cabeza y le cogieron puntos y todo eso, ¿verdad? Yo conocí ese caso como juez de familia, porque a mí me llegó de los juzgados de violencia intrafamiliar contra la familia y miembros del núcleo familiar, de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Ese caso llegó allá y llegó allá por intermedio de una junta. Entonces, el papá o los hermanos habían llevado a la adolescente con la cabeza rota a atenderse, del hospital le habían dicho, porque tiene la obligación de poner al conocimiento, habían puesto a conocimiento de una junta, la junta había ordenado medidas de protección, alejamiento a la mamá, prohibición de acercarse, y pusieron al conocimiento como era una agresión fuerte, ya que constituía ya inclusive una infracción de carácter penal, pues, ¿no? Lesiones. Habían puesto conocimiento de los jueces, no de familia, sino de los jueces de violencia. En violencia le hacen el reconocimiento médico, establecen que las curaciones y las lesiones son de más de 3 días. O sea, ya no era una contravención, sino ya era un delito. Arman todo el proceso, la sancionan a la mamá, o sea, la privaron de la libertad mediante ya una sentencia con todas las leyes. Y ese proceso también lo mandaron a los juzgados de familia a sorteo para que dicten alguna otra medida para reforzar todo eso. Entonces yo veo y yo reviso eso, entonces, miren, ahí viene un caso como el que usted decía. Actuó la Junta, actuó los juzgados de violencia, actuaron los jueces de familia, es decir, cada uno dentro de sus ámbitos activados como sistema, cada uno buscando la protección integral. Entonces a mí ya me tocó hacer otras cosas, de pronto ahí mismo se activó, por ejemplo, la privación de patria potestad del papá contra la mamá agresora, porque inclusive puede ser causal de privación de patria potestad. Entonces, todo lo que se puede hacer no está limitado. Entonces, la pregunta es, ¿quién iría? Donde usted pueda. El hecho de que haya ido donde la Junta no le limita y haya obtenido medidas de la Junta, no le limita poder presentar en el ámbito penal
los procesos, ¿no? Entonces, todo lo que se hace en el tema de protección y de medidas es sin perjuicio de las acciones que se puedan hacer, ¿no? Recuerdo también el caso, por ejemplo, de algo había pasado con un profesor alguna vez y le dictaron una medida y luego a ese profesor también le armaron en la parte ya administrativa, bajo las leyes de educación, un sumario para destitución por lo que había hecho. Entonces él decía, me están juzgando 2 veces y nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y pedí el archivo del proceso allá, en el ámbito disciplinario ya educativo. Entonces ahí le dijeron, no, pues las medidas son solamente, no causan ejecutoría, no es que se lo ha declarado culpable de nada, simplemente se le ha dado una orden de alejamiento. Y el proceso de acá solamente para el tema de su conducta dentro del ámbito disciplinario ya de su trabajo. Entonces, se puede activar de muchas maneras, ¿no? Lo uno no quita lo otro, son caminos paralelos, ¿no? Entonces, los paralelos no se cruzan, no causan cosas juzgadas ni litispendencia, no, van paralelos, siempre van paralelos y cada uno tiene su situación. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Ok, doctor. Sí, yo tenía otra pregunta. En el caso, doctor, un día domingo con un régimen de visitas o sin régimen de visitas, la mamá entrega al papá el día viernes y el sábado debe entregar a los menores. Los menores no quieren volver con su madre porque dicen que la mamá les pega. Sin embargo, no hay evidencia y tienen miedo. ¿A dónde acudo, doctor, yo? El mismo juez o la jueza que emitió ese régimen de visitas tiene la capacidad de poder suspenderlo. Entonces sería comparecer ante ese juez. Pero si ya la cosa es grave, como por ejemplo tiene que llegar al domingo a las 6 de la tarde y ya son las 7, ya son las 8 y no aparece el papá, claro, ahí las juntas van a estar cerradas, los juzgados de familia también van a estar cerrados. Sí, la ideal sería ir con la policía a que haga una primera intervención, ¿no? Decirles, miren, esto está pasando, que hagan una primera intervención y vayan a averiguar. En caso el papá salga y diga, no los voy a entregar, entonces ellos le darán un parte, pero definitivamente ya llegaría el día lunes, ¿no? Porque no hay turnos en juzgados de familia ni las juntas. No hay turnos, entonces la DINAPEN podría actuar ahí, ¿no? Golpear la puerta, hablar con el señor y todo eso, ¿no? Entonces, explicarle pero finalmente si el señor se mantiene en eso, van a tener que esperar el día lunes, ¿no? Para que ahí sí conozca a la jueza y, por ejemplo, ahí lo que se maneja, ya saben las personas que están en ingreso de causas en los juzgados, en las unidades de familia, que cuando hay un pedido así, no esperan, porque por lo general todo lo que se receta en el día lo mandan al mediodía un corte y llega en la tarde a los juzgados. Y todo lo que es en las tardes lo mandan al día siguiente, pero cuando son cosas así, en ese momento inmediatamente ponen a conocimiento, ¿no? Y la idea es que el día lunes a primera hora, 8 de la mañana esté ese pedido, 9:30 se esté ordenando una recuperación, por ejemplo. ¿Ya? Bueno. Ok, doctor, muchísimas gracias. De todas maneras, mañana vamos a seguir hablando porque vamos a hablar un poco sobre la justicia especializada y ahí podemos también hablar de todo un poco, ¿no? Les deseo que descansen y que pasen bien y mañana nos volvemos a conectar, ¿no? Ya para el día. Gracias. Una buena noche, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Excelente noche, doctor. Nos vemos el día de mañana para iniciar la última clase. Pasen bien. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas